perfecto de parte de Dios, de llegar a su casa, de llegar a su hogar, de poder predicar la palabra nuevamente en esta semana y que podamos estar cada vez más conectados con Dios y con el Espíritu Santo día tras día y poder llegar a sus hogares. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en su taxi a través de Radio Trujillo. Que la bendición total y completa de Dios sea sobre su vida. El tema de hoy se llama Cristo no está muerto, Él está vivo. Hace más de 2000 años Cristo murió, Cristo resucitó al tercer día. Ayer fue domingo de resurrección. Bueno, para algunas iglesias no lo celebran, no lo piensan, pero Él está vivo. La resurrección es el acto de volver a la vida después de la muerte. Ahora, claramente, bien importante que tanto usted como yo entendamos, comprendamos que este término está profundamente ligado a la figura de Cristo Jesús. Porque la resurrección es el acontecimiento central de la fe cristiana y nos presenta la victoria definitiva contra la muerte y contra el pecado. Y sobre todo, hermano, la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Óigame, dígame entonces, debemos de recordar y de rememorar y de tener presente que Cristo no está muerto, de que Él está vivo, de que Él resucitó. Según la palabra de Dios, o como está escrito en la palabra de Dios, Jesucristo fue crucificado, Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó al tercer día. Resucitó de entre los muertos, tal como Él lo había anunciado. Él venía diciendo cada vez más a los discípulos de que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. No lo entendía, no le comprendía, pero Jesucristo tenía un plan perfecto diseñado por Dios de llevar a cabo aquí en la tierra y iba a terminar ofreciendo su vida en sacrificio por usted y por mí. No le importó porque Él tenía un propósito claro: salvarte a ti y salvarme a mí. Así que la resurrección nos revela y nos declara que Cristo venció la cruz del Calvario, que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. ¿Necesario por qué? Porque venía a cumplir una misión encomendada de parte de Dios, de rescatarte a ti y de rescatarme a mí, de salvarnos, de librarnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Y eso es lo que Dios hace: salvarte a ti y salvarme a mí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y mire cómo dice: y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí más adelante, en Mateo capítulo 17, versículo 22, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron en gran manera. De manera directa, Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos de que Él iba a morir, pero también les decía que iba a resucitar al tercer día. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesucristo dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo anunciando de que iba a resucitar, de que iba a morir. La muerte y resurrección de Cristo es sumamente importante para la vida suya y mía. Este suceso es tan importante que es narrado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento y es considerada la prueba suprema de su naturaleza divina, porque Él murió y Él resucitó. La muerte no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque Él fue sin pecado. Él llevó tus pecados, Él llevó los míos, Él murió por ellos, Él pagó por ellos,
pero la muerte a él de manera personal no lo pudo retener. Se llevó a cabo el sacrificio, la expiación de tus pecados y de los míos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada, vertida en tierra, y eso expió tus pecados y los míos, las de toda la humanidad. Pero solo son salvos los que se arrepienten, los que piden perdón, los que se convierten a Cristo Jesús. Y sus nombres son inscritos en el libro de la vida. Toda una operación, todo un plan diseñado por Dios para salvarte a ti y para salvarme a mí. Ahora yo le pregunto, ¿es necesario, sí o no, rememorar la resurrección de Cristo? ¿O será pura religiosidad? Es pura religiosidad cuando lo hace religiosamente, pero es real y verdadero y sincero cuando lo hace con el corazón, recordando todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero lo más importante es que resucitó. Lo más importante es que está sentado a la diestra del Padre. Así que por eso esta historia es narrada en los 4 evangelios y es considerada la prueba suprema de la naturaleza divina y sobre todo la confirmación del éxito o de su misión redentora. Nos redimió, nos salvó. Por eso el apóstol Pablo dice: el acta de decreto que había contra nosotros fue quitada y clavada en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por Cristo. Él llevó tus pecados, Él llevó los míos. Y algo muy importante, porque Él no está muerto, Él está vivo, es que podamos entender que la resurrección no significa, hermanos, simplemente que Él volvió a la vida, sino que inauguró, estableció un nuevo modo de existencia eterno, glorioso e incorruptible. Eso fue lo que instaló Cristo al morir en la cruz del Calvario. Eso fue lo que instaló Cristo al resucitar en la cruz del Calvario. Al resucitar al tercer día. El apóstol Pablo lo explica así. Dice el apóstol Pedro: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Así que Cristo inaugura una nueva forma de vida, gloriosa, incorruptible, eterna, reservada en nosotros y aquí lo dice: en los cielos para vosotros. A partir de su resurrección es la prueba suprema, total y completa de que Él es Dios. Es la prueba suprema, total y completa de que Él es eterno, de que Él tiene poder para salvarnos. Así que la resurrección no solo significa de que Él volvió a vivir, sino que establece, inaugura una nueva forma de vida, la tuya y la mía, que ahora estamos en Cristo, somos salvos, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Él murió, Él resucitó al tercer día, porque la muerte no lo pudo retener. Después de que resucita, aparece a más de 500 personas. Cristo murió, al tercer día resucita, 40 días después asciende a los cielos. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, después, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él había resucitado, Él estaba vivo, Él vive por siempre y para siempre. Dice en el libro de Lucas, capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado
y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Cristo no está muerto, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. Mire cómo dice en el primer día de la semana, domingo, muy de mañana, dice muy de mañana, está hablando en términos de que muy de mañana, estamos hablando 3, 4, 5, 6 de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, porque Cristo murió, y tomaron su cuerpo y lo pusieron así, no lo prepararon, porque era la Pascua y los panes sin levadura se estaba celebrando. Esos cuerpos no podían quedar ahí colgados, así que de manera ligera tomaron su cuerpo y lo pusieron en la sepultura. Dice, cuando estas mujeres llegaron, iban con un deseo intenso de poder preparar su cuerpo de la manera correcta, para una sepultura correcta. Iban tristes, con mucho dolor, apesaradas, no entendían, no comprendían, pero aún Cristo les había relatado, Cristo venía diciendo de mucho tiempo atrás, de que Él iba a morir. Sí, claro, Él iba a morir, pero Él iba a resucitar al tercer día. El dolor y el sentimiento muy fuerte hacia Jesús no les permitía entender lo que estaba pasando, lo que había acontecido y lo que iba a acontecer y lo que estaba aconteciendo. El dolor profundo, el amor por Cristo les impedía entender de que Él resucitaba al tercer día. Dice la palabra de Dios: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Era una piedra pesada, no la podían mover ellas. Habían guardias allí, pero esos guardias quedaron desmayados cuando Cristo, los ángeles vinieron y hubo un terremoto allí, y las puertas se abrieron y la piedra fue removida. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, esto los confundió más. Todavía no entendían ni comprendían. Pero Dios tiene el control de todo. Dice, aconteció que estando ellas perplejas, estaban asombradas, estaban atónitas. Por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, los ángeles. Los ángeles son ministradores de Dios, que hacen su voluntad, dice el Salmo 103. Hay ángeles alrededor tuyo y ni te das cuenta. Pero aquí, estos ángeles con vestiduras resplandecientes, y como estas mujeres estaban asustadas y temerosas, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Es por demás que busquen, no está aquí, sino que ha resucitado. Una información que venía directamente del cielo a la vida de estas mujeres devotas, amantes de Cristo, que estaban con mucho dolor, pero que ahora recibían una noticia totalmente impactante, que no debería ser impactante, porque Cristo les venía diciendo: es necesario que yo muera, pero resucitaré al tercer día, parafraseando, ¿verdad? Yo parafraseando. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite. ¿Cuándo? Al tercer día. Mire qué importante, hermanos, la noticia que les llega a estas mujeres era una noticia que Cristo ya les había dado. Pero, bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas.
Las mujeres ahora le estaban diciendo de que Cristo no estaba muerto, de que Cristo estaba vivo, que Él volvió a la vida, porque resucitar es el acto de volver a la vida después de la muerte. Claro, Cristo se murió, Cristo entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Él dijo: Padre, consumado es. Él llevó a cabo el único sacrificio acepto por Dios, limpio, puro, santo y sin mancha. Cristo, el Cordero inmolado, el que murió por ti y el que murió por mí, el que, no importando el dolor, no importando la angustia, no importando la aflicción, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él sabía que iba a morir, pero Él sabía que Él iba a resucitar al tercer día. Romanos 10, versículo 18 dice: 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso Él venía diciendo: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Seré entregado a hombres que me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Porque Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, esta orden, esta misión recibí de mi Padre. Hebreos capítulo 2, versículo 14, declara lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo sujetar, la muerte no lo pudo tener. Así que estas mujeres llegaron y vieron que la tumba estaba vacía. Ángeles de Dios le dijeron: Él no está muerto, Él está vivo, Él ha resucitado. Recuerden lo que Él les venía diciendo, de que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Cristo no está muerto, Él está vivo. Así que debemos de glorificar, debemos de exaltar el bendito nombre de Cristo Jesús, porque Él venció en la cruz del Calvario. Él venció. La muerte no lo pudo detener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbi de la muerte en victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 14, demuestra la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y dice, y clavándola en la cruz. Y ahí dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Así que podemos ver, hermanos, cómo Cristo muere, resucita al tercer día. Y esto demuestra la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. La muerte no lo pudo retener porque Él fue sin pecado. Porque Cristo murió y resucitó, porque Él fue sin pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero Cristo fue sin pecado. Dice la Biblia en 1 Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios: quien cuando, 23,
lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga injustamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló ni se halló engaño en él. Por eso la muerte no lo pudo retener, por eso él resucitó al tercer día, porque él es Dios, él fue sin pecado. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice el versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, no hay. Por eso la muerte no lo pudo retener. Cristo resucitó al tercer día. Qué glorioso, qué portentoso. Así que les quiero recordar que la muerte de Cristo no solo significa que él volvió a la vida, sino que él vino para instaurar una nueva forma de vida, gloriosa, eterna e incorruptible. Así que la Pascua de Resurrección, que se celebra el domingo después del viernes y sábado, es la festividad más importante del calendario cristiano, ya que conmemora este acontecimiento y nos da esperanza cada vez más. Y así como él murió, así como él resucitó, nosotros moriremos, pero también resucitaremos. Vamos a resucitar, usted y yo. Si él resucitó, él nos da la esperanza de resurrección para usted y para mí también, querido hermano. Esto tiene que traernos gozo, alegría y contentamiento. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque él trae consigo para usted y para mí la resurrección también. Otros resucitaron, pero no volvieron a vivir. Cristo resucitó y volvió a vivir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín, Cristo lo resucitó, ya estaba muerto, pero volvió a morir. La hija de Jairo la resucitó, pero volvió a morir. Pero Cristo resucitó y está vivo. Y está vivo. Así que este es un evento muy importante que tiene que ser rememorado y una gran remembranza en la vida de todo el pueblo de Dios. Así que la resurrección de Cristo Jesús tiene un significado o un profundo significado teológico para todos los cristianos. Y esto nos indica que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz del Calvario venció el pecado. Por eso leímos Colosenses 14 y 15. Y el acta de decreto que había contra nosotros fue quitada y clavada en la cruz del Calvario, despojando a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que esta es una victoria, la victoria de Cristo Jesús. Estas mujeres llegaron y no lo hallaron. Se difundió la noticia de que Cristo había resucitado. Unos creían, otros no creían, pero Cristo había resucitado. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 3, he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que nos dijeron que él vive, porque él ha resucitado. Dice: y fueron algunos de nosotros, de los nuestros, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, porque todo estaba escrito, todo estaba diseñado, un plan perfecto de Dios de salvación y vida eterna para el hombre. Pero el Cristo de la gloria iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Así que en esta plática, el Cristo mismo les declaraba y les descubría todas las escrituras para que pudieran entender que todo era un plan perfecto de Dios, pero sobre todo de que Cristo iba a morir y que Cristo iba a resucitar al tercer día. Llegaron a la aldea donde iban y él les hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire qué importante, al leer la palabra, el pan, se le abrieron los ojos. Tus ojos van a ser abiertos cada vez más que leas y que estudies la bendita palabra de Dios, que habla del mensaje poderoso del evangelio, de la muerte, de la resurrección de Cristo de entre los muertos y la ascensión de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Así que estos hombres quedaron atónitos cuando se dieron cuenta que quien estaba con ellos era Cristo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya, qué glorioso y qué portentoso. Dios es bueno. Debemos de estar alegres y contentos porque Él murió y que resucitó. Miramos las prácticas religiosas en la televisión, lugares donde hacen procesiones, donde la gente llora porque no entiende y no comprende que Cristo vino a la tierra a morir conforme a las Escrituras, que iba a resucitar conforme a las Escrituras,
que todo era un plan diseñado por Dios para ti y para mí, para salvarnos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, plan de Dios, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras otra vez, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Cristo no está muerto, Cristo está vivo, y por eso debemos de alegrarnos y contentarnos. La resurrección de Cristo significa la promesa de una resurrección futura, tuya y mía, en aquel tiempo postrero. Después de que usted muera o yo muera, resucitaremos. Este es el regalo precioso de la salvación. Es la promesa de una nueva vida, la resurrección. Y es el triunfo de la esperanza sobre la desesperanza. Y esto también, hermano, nos enseña que la muerte no es el final. Es el comienzo de una nueva vida, de una vida eterna. Yo siempre digo que la muerte es un paréntesis en la eternidad de Dios. Y en este paréntesis usted decida dónde quiere pasar su eternidad. ¿Con Dios por toda la eternidad o sin Dios en muerte eterna? Así que la muerte no es el final, es el comienzo de una vida. Es una puerta a la vida eterna. Y ahora, cuando tenemos convicción, seguridad, certeza de que Él resucitó, nos da el valor para poder enfrentar en la vida, y no importando el problema y cualquier dificultad, lo vamos a enfrentar con fe. Y esto tiene como propósito hacernos recordar que el poder de Dios puede transformar cualquier situación, trayendo la luz desde la oscuridad. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él desea lo mejor para tu vida, y que la resurrección nos da a conocer la victoria definitiva sobre la muerte y la promesa de una vida eterna. Aquel día, cuando Él venga, nosotros nos iremos con Él. Seguro, porque Él ha prometido vida eterna. Dice la Biblia: cree en mí, cree también en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar morada para vosotros, porque Él volverá. En Hechos 1:8, Hechos capítulo 1, los ángeles le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis tristes? A este Jesús que has visto ir ascendiendo a los cielos, asimismo volverá. Asimismo volverá. La promesa de la resurrección tuya y mía. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero usted y yo tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Promesa de Dios para tu vida
y para la mía. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Qué glorioso, la promesa de Dios. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Gloria a Dios por esto. Alabe, glorifique, exalte el bendito nombre de Cristo Jesús. Cristo no está muerto. Él está sentado a la diestra del Padre. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Dice Romanos capítulo 8. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además está a la diestra de Dios, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Queridos hermanos, espero que esta palabra sea de grande y poderosa bendición para tu vida. Tómala, atesórala, guárdala. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postero, en el tiempo que está por venir. O si Él viene antes, nos iremos con Él, porque con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si aún nosotros estamos, nos iremos con Él, querido hermano. Padre, te alabo, Señor, te bendigo, glorifico y exalto tu nombre en esta hora de la mañana. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis desavenencias, por mis maldades, por todo lo malo que hayamos hecho. Presentamos delante del trono de tu gracia la vida de cada persona que nos ve y que nos verá, los que nos ven por la televisión, los que nos escuchan por la radio, los que nos miran por internet, cada uno de ellos, Señor, en sus lugares, donde quiera que estén, guárdalos, cuídalos, protégelos, bendíceles, ayúdales en todo, provee para todo tipo de bien, suple para toda necesidad, sana sus cuerpos, líbralos de toda enfermedad, no importa cualquiera que sea la enfermedad, no hay forma de que pueda resistirse a ti, porque tú eres Dios todopoderoso, sana toda enfermedad, quita todo dolor, todo cuadro clínico contrario a toda persona sea eliminado y sea cancelado en esta hora. Gracias, Señor, porque tú moriste, gracias porque tú resucitaste al tercer día, gracias porque estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, no hay manera como agradecer tanta bondad, tanta misericordia. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la alabanza, Señor, por siempre, para siempre y por toda la eternidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te pedimos por Honduras, levanta Honduras, prospera Honduras, echa fuera toda pobreza, toda miseria, toda carestía, elimina y cancela toda persona que elimina y cancela toda corrupción en el gobierno, en la empresa privada, en todo ente, sea quitado, eliminado toda corrupción y oramos, Señor, para que nuestra nación, Honduras, pueda vivir quieta y reposadamente. Bendice a cada pastor, bendice a cada obrero, a todos aquellos que andan predicando tu palabra, donde quiera que estén, guárdalos, cuídalos, protégelos, bendíceles y ayúdales en todo, Señor. Gracias por esta mañana tan bella, tan hermosa. Oramos para que esta semana que comienza sea de grande bendición para nuestra nación Honduras y para el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Un saludo a todos los que nos han visto. Recuerde, estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Así que le invitamos, recuerde que nos puede ver también a través de nuestra página de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Y le invitamos que esté conectado con Emanuel TV, Canal 20, Cable de la UAN, aquí en Trujillo, Colón.
y que podamos estar ahí conectados con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo Jesús.